que es lo que a veces se nos va. Mientras meditaba en el Señor y en el mensaje que me tocaba darle hoy como iglesia, el Señor me recordó algo. Mientras yo miraba a Pablo, el Señor me dijo: diles que quemen sus barcos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa frase? ¿Hay que quemar los barcos? Yo pensaba que esa frase tenía que ver con Hernán Cortés y su conquista. Pero no fue Hernán Cortés que puso esa frase de moda. Quien la puso fue el rey de Macedonia, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese señor? ¿Cómo? Un rey de esos reyes sabios un día llegó a un lugar y él dijo que si los barcos se quedaban, el que iba a pelear, en el momento en que la cosa se pusiera dura, iba a pensar que podía salir e irse. Y él llegando quemó todos los barcos. Lo que yo no supe hasta hoy fue la motivación del por qué lo hizo. Yo pensaba que la motivación era la victoria, el conquistar una tierra, el posicionarse como rey de un nuevo territorio. No fue esa la intención con la que él dijo: quemen los barcos. La intención con la que él dijo: quemen los barcos, fue por lo siguiente. Él dijo: si la situación se pone difícil, lo único que a ellos los va a hacer prevalecer, va a ser pelear porque ellos quieran volver a su casa, volver a su familia, a amar a los suyos. Y eso a mí me sacudió de tal manera, porque a veces nosotros no somos permanentes en el Señor por no entender qué es lo que para Dios es importante. Nosotros tenemos que quitarnos el chip que nos pusieron de que a Dios le interesan nuestros logros. Los logros para Dios no son más importantes que la esencia que nosotros manifestamos mientras vamos alcanzando a adquirir cosas. Por eso el Señor me llevó a Filipenses capítulo 3 completo para yo entender el mensaje. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué Cristo no se le apareció a Pablo antes y lo tomó entre los 12 apóstoles? ¿Alguno de ustedes nunca se ha cuestionado por qué para Jesús fue mejor, mucho mejor, encontrar a Pablo después de su resurrección y no cerca? Jesús pudo haber escogido a Pablo. Pablo pudo haber sido de los que caminó con Jesús, pero no fue así. Usted no se ha inquietado en saber por qué Jesús dijo: instrumento escogido me es este, para mostrar mi voluntad. Muchos de nosotros se nos están pasando las horas, los minutos y los segundos y no hemos tomado la decisión cumbre de nuestra vida, que es vivir por lo que de verdad tiene importancia. A muchas personas las circunstancias fácilmente les roban la razón del por qué Dios lo tiene aquí. Y usted tiene que ser de aquellos que se dé cuenta que usted no está en una silla, usted pertenece a Dios, que son cosas diferentes. Hay gente que para ellos un puesto, una silla, un lugar es importante. Para nosotros lo que debe ser importante tiene que volverse nuestro objetivo uno más de vida. Filipenses 3 me enseñó muchísimo y hoy quiero hablarte. Primero leyendo. Este es Pablo. Y él comienza una serie de palabras desde el capítulo 1 al 2 hasta llegar al 3. Cuando ustedes ven que él dice: por lo demás, algo tiene que venir a ti y analizar qué había pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que Pablo ya en el 3 está diciendo: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y él dice: el escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto y para vosotros es seguro. Luego da una advertencia y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo de Cristo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar, dice Pablo, también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más, dijo él.
circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdidas a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, a fin de ganar el conocimiento del amor de Cristo y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Oiga, qué forma de este hombre analizar su vida donde él se encontraba, teniendo en cuenta que él no está escribiendo esto en el resort de Punta Cana, que a todos nos gustaría ir cuando hay calor en verano o cuando la situación se pone difícil, porque me tengo que desestresar y necesito un hotel. ¿A ustedes no les pasa eso? ¿Cuántos de los cristianos hoy día necesitan el famoso desahogue, desestresarse? Esta semana me felicitaron todos porque ellos entienden que la pastora necesitaba tomarse 2 días de vacaciones. Y todavía me siguen diciendo sí. Y realmente yo lo miro a ver si entienden si eso era una necesidad, pero no se dan cuenta. No logran a verse entender cuando Dios te saca de un sistema, aunque tú quieres, ya tú no vas a volver a pertenecer a ese sistema. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo perteneció a un sistema que a él le dio mucha retribución humana. Y nosotros estábamos como ese Saulo de Tarso muchas veces. Sin darnos cuenta, creemos que las credenciales para Dios son importantes, hasta el punto de que somos capaces de aplastar por conseguirla. Eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, en un momento determinado, cuando para él la irrepresibilidad de la ley le hizo juzgar a un Esteban que él no entendía. ¿Recuerdan cómo él consintió que le diera muerte a alguien? Porque lo que él pensaba no era, ¿qué cosa? Según su entendimiento. ¿Cuántas veces hemos permitido que alguien le dé muerte a una persona porque lo que tú puedes hacer no lo haces? Porque no estás de acuerdo con lo que estás pasando. ¿Qué fue lo que Pablo encontró en Jesús que le transformó la vida? De tal forma, hasta el punto de él escribir en el lugar a donde él se encontraba de esa manera. Eso es algo inquietante para la iglesia de hoy, que su gran problema es el estrés, su ansiedad, sin entender lo que es el compromiso que conlleva la cruz de Cristo. Muchos de nosotros necesitamos hoy definir nuestro grado de compromiso para Dios. Usted necesita entender por qué está aquí. Y el compromiso de nosotros no es hacer cosas, es conocer a Jesús. Gracias a esos que dijeron amén. Muchos creen que el compromiso de la iglesia es hacer cosas para Dios. Dios no necesita que usted haga, Dios necesita que usted conozca. Si usted conoce a Dios, usted sabrá qué va a tener que hacer. El problema de nosotros es que nos hemos conformado con hacer, porque vivimos bajo un sistema de recompensa donde nosotros nos sentimos aprobados cuando la gente aplaude lo que hacemos.
Dios necesita que su iglesia salga de la necesidad de aprobación, porque mientras más necesidad de ser aprobado tiene, menos compromiso tu corazón tendrá con Cristo Jesús. Porque la gente, cuando empieza a sentirse validado por lo que hace, pierde rápidamente el entendimiento del por qué Dios lo tiene en este lugar. Muchas veces la gente ha creído que Dios lo trae porque tiene que hacer. Dios te trae porque te amó tanto, que tiene misericordia de ti. Y la iglesia tiene que devolverse a entender lo que es el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A la iglesia le enseñaron a deleitarse con las cosas que Dios hacía, pero dejó de amar quién era Dios. Y hoy el resultado de hacer cosas para un Dios no conocido es haber creado una fábrica de idolatría interna, a donde nosotros somos llenados emocionalmente por lo que recibimos, no por quién es Dios. Y hoy Dios le está diciendo a la iglesia: devuélvete y ámame a mí, no lo que yo represento. Necesitamos que Dios nos quite las escamas para comprender la intención correcta del por qué hoy estamos aquí. Pablo encontró en su trayectoria muchos títulos y Dios necesitaba que tuviera sus títulos. Porque cada título a Pablo le enseñó lo que no servía. Ojo aquí, hay gente que quiere sanar su niñez estudiando. Le tengo noticia, ubíquese. Porque el alma del ser humano no se sana usted recibiendo títulos, se sana conociendo a Dios. Y hasta que la iglesia no empiece a entender que esto no es un club, no podrá conocer a Cristo como Cristo quiere ser conocido. ¿Cómo Cristo quiere ser conocido? No te quiere Él llevar a entender que es la ley lo que te salva, sino el amor de la gracia. No somos restaurados internamente hasta que la gracia y el amor de Dios no se nos revela profundamente. Por eso Pablo necesitó esperar a que Dios se le revelara, cuando Dios entendió que Pablo necesitaba conocerlo. Dios necesitaba, y a veces nosotros necesitamos justamente pasar por diría yo, un trayecto que nos haga entender si todavía nuestros amores son cosas por conquistar. Es triste oír a una iglesia de Cristo sentirse que está triste porque no ha alcanzado una meta. ¿Me perdonan? ¿Cómo es que este hombre se dio cuenta que todas las metas alcanzadas en un momento dejaron de ser importantes? Porque él decidió colocar una intención en su corazón de darle valor a lo que él consideraba que valor tenía. Y era lo que el Espíritu de Dios me decía: pregúntale a mi iglesia dónde está la intención de valor que ella tiene. ¿Por qué a nosotros nos defraudan? ¿Por qué nos sentimos tristes, heridos en su mayoría de las veces? Por causas que están muy divorciadas de las que deben provocar realmente tristeza a una persona. No estoy hablando de la muerte, no estoy hablando de la pérdida, estoy hablando de cosas que nos hacen a nosotros tan mundanos como los del mundo. Perdóneme. Pero yo no le puedo hablar como un mundano, porque Cristo Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. Yo no estoy delante de cualquier pueblo. Tu situación no va a condicionar el mensaje que Dios tiene que darte. Al contrario, el mensaje de Dios debe condicionar la situación en la que tú te estás moviendo. A medida que conoces a Dios, podrás caminar por encima de cualquier situación, haciendo lo que Pablo encontró: glorificar a Cristo a medida que caminaba. Pero muchas veces no es a Cristo que glorificamos, sino a nuestro propio yo. Y es ahí donde cosechamos dolor y tristeza. Por eso Pablo comienza diciendo:
cosas que para mí como iglesia es vital. Él está aconsejando, señores, a un grupo de creyentes, estando él preso, cuando nosotros hemos experimentado tal nivel de situación. Pablo era un preso político. ¿Usted sabe lo que eso significa? A veces vemos a Pablo como alguien muy allá arriba. No, Pablo era como nosotros. La única diferencia de Pablo fue que él escogió algo que muchos de nosotros no queremos escoger. Porque hemos creído que para nosotros el bien se encuentra fuera de él. Hoy tú tienes que decirle a tu corazón: te has encargado de construir una serie de fantasías para hacerme creer que mi bien viene de ustedes. Desbaraten las fantasías, las ilusiones y los sueños y pongan a Cristo ahí y vamos a ver para dónde es que va el barco. Él dice: gócense en el Señor. No es que la situación, es un reto para el alma gozarse cuando la situación no lo amerita. Y yo vengo a preguntarle: ¿alguien ha experimentado lo que se siente cuando le dices a la situación: no me vas a robar el gozo? Cuando le dices al problema: te equivocaste, no me vas a robar la atención. ¿Alguien ha experimentado lo que se siente internamente al poner la mirada en Jesús y quitarla del problema? Eso es una bendita paz que al diablo lo vuelve loco y a cualquiera al lado tuyo también. Tienes que subir de dimensión, y para subir de dimensión tienes que establecer una ruta de entendimiento diferente. Hay demasiadas cosas que conocer, pero la que tú escojas conocer va a determinar la diferencia de cómo vivas tus vidas en la tierra. Pablo se volvió un estratega en lo que es renovar la mente. Un estratega no cualquiera. ¿Cómo es que este hombre pasa de ser? Vamos otra vez. Miren lo que él dice: aunque yo tengo de qué confiar en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo sabía perfectamente que eso lo que significaba era que la gente que había puesto en la ley su confianza podía alcanzar, ¿qué cosa? El favor de Dios. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ya yo no tengo de qué confiar en la carne. ¿Pero por qué él llegó a decir eso? Porque cuando Cristo se le revela y el amor de Jesús se le mete por dentro, él dice: la ley nunca me va a poder llevar a vivir lo que el amor de Jesús me ha hecho vivir. Cuando el amor de Jesús comienza a ser la prioridad del creyente, no importa qué, hay algo que en el creyente comienza a pasar, y es una transformación que no le va a gustar al diablo y probablemente no le va a gustar a otro que no esté de acuerdo con los estándares de amor que Cristo Jesús está de acuerdo. Todo lo que Yanina habló hoy fue de un amor práctico. Aprender a amar a los que llegan, a no utilizar a los que llegan por razones incorrectas, sino enseñarle el amor que cubre multitud de faltas. ¿Por qué nosotros buscamos faltas en los demás? Porque es una manera de nosotros gloriarnos sobre aquellos que vemos por debajo nuestro. Gracias a que dijo: ay Dios. Y muchas veces las faltas de tu prójimo son los que te mueven a ti fuera de la voluntad de Dios, por no entender cómo lidiar con ellos. Por eso el amor de Pablo me constriñe. La verdad de Pablo me confronta. El amor de Pablo me hace darme cuenta mi nivel de amor. Pero hoy a la misma vez Pablo da un consejo impresionante cuando tú te estás comparando con el pasado. Aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa, cuando usted lo observa, usted se da cuenta que Pablo parecía muy fuerte, pero era muy vulnerable. En Corintios 2, usted se da cuenta que Pablo dice: me glorié
Me puse a hacer locura. Ustedes me hicieron, hasta la culpa se le echó a los de Corintios. Le digo, ustedes debiendo haber amado lo que yo represento, me hicieron gloriarme. Porque los creyentes no entendieron, parece ser, lo importante que ellos eran para Pablo. Lo que Yarina decía, lo que hoy gobierna muchas veces a la iglesia no es el amor, sino las expectativas y las demandas. Y hay gente que hoy por sus demandas es capaz de pisotear al que le dio en un momento determinado. No podemos ser así, amados hermanos. Dios no nos llama a eso. No son las expectativas en mi hermano las que deben definir quién soy. Lo que define quién eres es lo que Cristo Jesús representa en ti. Por eso es necesario volver a poner la mirada y la atención y la intención y el deseo y la pasión en conocer a Jesús y sus excelencias. No es cualquier conocimiento de Jesús el que yo quiero. No me interesa saber que Él abrió el mar, que levantó los panes. Me interesa saber por qué miró a Pedro con tanta misericordia, sabiendo que Pedro lo había traicionado. Guay. En el dolor, en el momento donde nadie estaba con él, a donde su mejor amigo, a quien oyó decir de su boca, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La traición de Pedro fue en el lugar del dolor. ¿Y qué hizo mi Señor? Lo miró de tal manera que lo llevó a arrepentirse. Algo tiene la bendita mirada de Jesús, que aunque estés pecando te hace entender que por amor tienes que salir de ahí. ¿Quién le robó a tu corazón el lugar que Cristo tenía? ¿Qué herida se llevó la gloria de Cristo en ti? Hay gente que ama tanto su dolor que ha soltado la gracia del Señor. Miren que ninguno perezca por no haber entendido, dice la palabra, esa gracia. Sí, circuncidado. Pero Pedro, Pablo, Santiago se dieron cuenta que en Jesús habían cosas determinantes para que ellos pudieran tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había algo que a ellos les decía, no, yo necesito reformular ahora la razón del por qué yo estoy aquí. Alabado sea el Señor. Hay gente que tiene que entender que el pasado los posiciona en una toma de decisión eterna. ¿Por qué? Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Quién era el Cristo? El que redimía, el que no tomaba en cuenta la falta, siendo quien era. Por eso en el capítulo 2 de Filipenses, ¿qué es lo que está en juego con los hijos de Dios? El nivel de orgullo que hay sobre nosotros. Somos tan orgullosos que alguien nos falta y no olvidamos esa falta. Se llama orgullo. Cuando somos capaces de mantener en nuestra mente la lista negra de alguien, es que no estamos entendiendo la gracia. Ay, cuando el corazón tuyo es capaz de contar cada día lo que alguien te ha hecho, es porque no entendiste las veces que Dios borró lo que tú a Dios le hiciste. Alabado sea el Señor. Por eso Dios necesita que la iglesia vuelva a mirar a donde necesita ver. La iglesia se volvió un club para tirar fotos en Instagram. Es el lugar más letal de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde el amor cobra sentido. Y el mundo lo que necesita es entender cómo el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se pone en práctica. Ahí es donde la diferencia se da. Lo único que nos hace diferente será que mi meta sea conocer a Jesús y a este crucificado. ¿Por qué esa era la meta de Pablo? Después de Pablo haberse dado cuenta que pasó por todo. Señores, a nosotros nos gustan demasiado los títulos. A veces no entendemos a nuestro Dios. Si hay algo que al ser humano como que le añade valor, es lo que va logrando y va alcanzando. Yari en el mensaje que estaba dando hace un momento dijo, me he propuesto no mirar la falta.
A veces no nos damos cuenta cómo Dios te quiere hacer crecer y tienes que abrir tus ojos. Cuando Pablo estaba en Filipenses, Pablo empieza analizando una serie de situaciones y en el capítulo 2 dice: hermanos, hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. Hallen ustedes ese sentir. El mundo no va a querer que tú aprendas a sentir como Jesús sentía, pero para ti no es difícil sentir lo que Jesús sentía. Es asunto de naturaleza y de creer que lo puedes lograr. Para muchos de nosotros el orgullo es la razón perfecta para mantenernos alejados, pero el amor es la causa perfecta para que muestres quién es Dios a través de ti. Pablo empieza a sacar la ley, a sacar lo que para los hombres es importante. Y mientras yo meditaba en esto decía: Dios mío, ¿podré yo llegar al punto de entender por qué ese hombre dijo que lo que él quería era conocer las excelencias del amor de Jesús? Por eso él dijo: es que yo estoy convencida. Por eso comienza Filipenses diciendo: estando persuadido de esto. Yo le tengo un mensaje a los que creen que se van a quedar por mitad. No sabes tú que Dios no ha fracasado en ningún proyecto. O no sabes tú que la obra de Dios no se hace en tu vida porque tú puedes, sino porque Él es capaz de hacerlo. Ay, dile a la iglesia que el que comenzó la buena obra la va a finalizar. ¿Quiere el diablo? No. Dale a la iglesia la noticia. Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque las exigencias de la perfección van a hacerte creer que no lo vas a lograr. Y es hora de que la iglesia entienda que Dios no la salvó por buena, la salvó por mala. Gracias a la que aplaudió. Bájese del pedestal de creerse que usted sirve. Usted no sirve para nada. Por eso Dios le salvó. Y usted debería alegrarse por eso. ¿Usted cree que en usted hay algo bueno? No. De tal manera amó Dios al mundo. Por pecador te salvó. Entonces te la vienes a dar de santo. Generalmente nos la damos de santo para criticar al pecador que está al lado. Te tengo noticia: a ese pecador lo salvaron si está en la casa de Dios, muy probablemente. Necesitamos renovar la visión de Dios en nosotros. Circuncidado al 8º día. Ahí estaba hablando de qué. De lo que hablaba Yarina, de la familia. Pablo tuvo una familia que se ocupó, pero yo no tuve una que se ocupó de mí. Mi mamá tuvo que vivir trabajando para mantenerme. Mi papá fue drogadicto a una edad muy temprana. Y a los 15 años a mi papá lo asesinaron. Un 31 de diciembre. Yo tengo todo muy bien cuadrado para usar el pasado de excusa para decir: yo soy una rebelde. Disfuncional y media. Por eso Dios le dijo a Pablo: papito, que te baste mi gracia, porque es ahí que mi poder se perfecciona. Las debilidades tuyas son la gran forma de Dios enseñarle al mundo que se va a hacer fuerte en ti. Aprende a amar esas debilidades. No pueden seguir siendo la excusa para que te sientas al menos. Tienen que ser la manera de tú decir: gracias, papá, porque siendo débil, ahí es donde tu poder se perfecciona. Dele valor a lo que valor tiene. Si miras tu pasado desde la óptica de Dios, te vas a dar cuenta que nada de lo que viviste estuvo de más ni de menos. Abusada a temprana edad, sí. Y mi vida no tiene un testimonio solamente porque sí. Para lo que dicen, porque ella vive frozen. Ella es tan frozen. Yo quiero ser como usted cuando crezca. Vete a la palabra y conoce a Dios. Esa es la diferencia. No fue que me pintaron el mundo. Es que Dios se me reveló en el 98. Y la iglesia necesita preguntarse: ¿quién se le reveló? Si Cristo no se te ha revelado, haz lo que sea para que se te meta por los tuétanos.
Porque eso es lo que va a hacer la diferencia tuya. Muchos viven para Jesús sin conocer a Jesús. ¡Wow! Porque lo enlistaron a un ministerio, a un llamado. No lo enlistaron a Él. De eso se trató el testimonio que ella dio. Pusieron primero tu talento al servicio antes que tu corazón. ¡Wow! ¿Qué trae eso como consecuencia? Distorsión, falta de entendimiento, cargas, opresión. Nada de eso es lo que Cristo quiere para sus hijos. Él dijo, vengan y aprendan de mí. El problema de nosotros es que no queremos aprender de Jesús. Queremos aprender de todo menos de Él. Mi yugo es fácil y ligera. ¿Por qué le permites al mundo determinar que el yugo de Jesús es difícil? Ay, pero qué difícil es seguir a Jesús. Al mundo, ¿quién le dijo que puede opinar de lo que significa servir a Dios? No, allá afuera nadie puede venir a decir que esto es difícil. El apóstol Pablo dijo preso, oye, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con ruego y alegría al único Dios. Alégrese de lo que usted ha vivido, porque eso te hace hoy quien eres. Y nada de lo que eres deja de tener valor para Dios. Porque es ahí donde Él va a glorificarse. Es ahí donde Él va a exhibir un excelente peso de gloria. Pero eso solo ocurre cuando es a Cristo quien conoce, no cuando estás buscando lo que Cristo te puede ofertar. Hoy hay gente que tiene que cambiarse de trabajo, de ser transaccionados o de estar siendo transacción en la casa de Dios para tener relación con Dios. De hecho, gracias. De hecho, la iglesia se ha vuelto... Bien. La iglesia se ha vuelto un centro de transacciones a donde la gente viene a sanar la estima haciendo cosas para Dios. Estás enfermo de la estima, dale un micrófono. Tienes problema en tu carácter, necesitas valor, ven, haz algo para Dios. Así no se arregla el corazón herido. Así no se arregla. Pablo lo logró al entender que lo primero de él fue, cuando Dios encontró a alguien que le quitara las escamas, ¿qué fue lo que Pablo fue a hacer? Pablo se apartó a Oceanía, porque él quería que lo que conociera de Jesús no se lo revelara a otro que no fuera Jesús. Y hay gente que tiene que renunciar a que le hablen de Jesús a través de un tercero para meter a Jesús en sus habitaciones. Jesús dijo, mira, esto se resuelve así. Si tú quieres orar, no vayas a orar en público. Comienza en el secreto, adentro de ti, a donde están tus intenciones, a donde están tus motivaciones. Entra ahí, que yo te voy a enseñar lo que puedo hacer ahí. Y es ahí donde Dios comienza, no a juzgarte, sino a transformarte con lo que se transforma a alguien que pertenece al reino de los cielos. Aquí la materia prima de la transformación no es la ley, es la gracia divina. ¡Ay, Dios mío! Y el diablo no aguanta eso, porque es la gracia la que te eleva donde Dios está, aplasta tu yo y te hace sentir que tienes que depender de Dios. Por eso es que en el capítulo donde el apóstol Pablo dice, óyeme, yo no sé si yo en el espíritu o en la carne, pero este hombre ha tenido revelaciones que pocos han tenido. Y termina diciendo, le he rogado que me quite el aguijón. Mira al que está a tu lado, porque probablemente es el aguijón que te está haciendo fructificar a ti. Míralo. Valora el aguijón de tu vida y no le digas a Dios que te lo quite. Dale al que te queda al lado y dile, aguijón, bienvenido. Porque cada vez que encuentras a alguien que realmente te explota, te está enseñando a bastarte de Dios para no responderle.
Ahí están los aguijones abrazándose. Bendito sea el, abrace a su aguijón y dile: aguijón, bienvenido a mi vida, porque eres quien me vas a revelar la gracia. No vienes para caída, vienes para levantamiento. Hay gente diciéndole a Dios: quítame a este. Si entiendes quién es ese, le vas a decir: dámelo, no te lo lleves de mi vida. Porque es quien te va a enseñar el nivel de orgullo. Se fueron las risas ya. Se fue el gozo ya, salió. Es el que te va a enseñar lo que nadie más te puede enseñar. Usted no ha sido corregido por alguien que a usted cuando usted lo escucha, a usted le da una cosa que usted cae. Hay que buscarle café, hay que soplarle, porque aparecen unos. Repita conmigo: mi marido. Digo, el marido mío, diga, el marido de ella. Óigame, ese salto con una palabra tiene para enseñarme a clamar gracia. El problema de nosotros es que no entendemos lo que para Dios es importante. Y la iglesia tiene que volver a ver lo que Pablo enseña. Pablo se vuelve el jefe de los apóstoles de la gracia. A donde quiera que iba, habían señales, prodigios y milagros. Donde pasaba, hasta su sombra, ¿qué hacía? Podía sanar. Fue un hombre que sus revelaciones fueron tales que hoy tú entiendes la gracia, la bendición de estar sentado en lugares celestiales. Entiendes que la iglesia es cuerpo, porque Pablo lo vio en el Espíritu. Cada enseñanza de Pablo fue una revelación de Cristo mismo. En el capítulo 13 de Corintios, a Pablo se le otorga la gracia de encontrarse con el camino más excelente. Y muchos de nosotros creemos que eso fue la teoría del amor. No, a quien Pablo describió fue a Cristo. Mientras él lo miraba en el tercer cielo, dijo: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, no soy nada. Y miraba, no miraba letras, miraba a alguien. No me siguen. Y ahí veía a alguien vestido de rey, pero con dos marcas tan claras que le hicieron ver a Pablo que el clavo no estaba ahí por otra causa que no fuera el amor. Esos clavos eran la forma de Dios decirte: no hay nada que baje a Jesús del lugar a donde Él mismo decidió colocarse. No es cualquiera que decide morir por gente que no sirva. Por eso Filipenses 2 cobra sentido, porque Filipenses dice: hallen ustedes ese sentir que hubo en Él, quien era forma de Dios. Mira, Él era perfecto, no había en Él ningún tipo de falta. ¿Usted se acuerda de cómo la ley decía que tenía que ser el cordero? Si el cordero tenía una falta, no podía usarse para sacrificio. Y cuando Pablo está en Corintios 13, que no está viendo una letra, porque nosotros creemos que Pablo estaba escribiendo, ¿verdad? No. Pablo no estaba escribiendo. Por eso él dice: yo les voy a enseñar ahora a ustedes un camino. ¿Quién dijo Jesús que era? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Pablo estaba mirando a Jesús, estaba describiendo el amor. ¿Qué describes tú cuando alguien te mira? ¿A quién describes? ¿Describes al pasado? ¿Describes la ofensa que te hicieron? ¿O todavía describes a Jesús?
Pablo dijo, miren, ahora yo les voy a enseñar por qué las iglesias se matan, pero a ustedes les voy a enseñar un camino más excelente. Las iglesias se matan porque quieren dones, porque quieren talento, porque quieren ministerio, y ahí hay una guerra y ahí hay un pleito. Pero vengan, niños, les voy a enseñar un camino más excelente, que ya no va a aplastar al que tiene más talento que tú, sino que te vas a gozar con el talento que tiene y le vas a ayudar, porque los miembros más débiles se visten con más decoro. Pero para Pablo decir eso, tuvo que ser arrancado de la naturaleza humana para ir a ver la naturaleza a la que pertenecía. Tú perteneces al amor. Pertenecemos al amor. ¿Por qué se destruyen la familia? Porque no aman, porque no perdonan, porque son exigentes, porque son duras, porque no olvidan los errores, porque tienen listas negras que deben aprender a borrar con la misericordia. ¿Con qué la iglesia va a restaurar? No es con la teoría de Jesús, es viviendo la práctica que le enseñó. Amados, digo el apóstol Pablo, yo no he alcanzado todavía esto, pero una cosa sigo, ciertamente dejando todo atrás, dejando el pasado atrás. Óyeme, hoy le hemos hecho culto al pasado, tenemos congreso del pasado, tenemos enseñanzas que le dan honra al pasado, mientras Pablo decía, yo hoy dejé al pasado allá, y al pasado le dije, quédate allá, no venga a hacerme a mí hoy partícipe de ti. Nuestra falta de conocer a Jesús nos ha hecho inventar tantos métodos fallidos que no debemos más permitirnos. ¿Por qué el apóstol Pablo habló del pensamiento? Porque la iglesia se restaura cuando comienza a entender quién es Jesús. Él dijo, y yo quiero preguntarte hoy, si tuvieras que decir algo, ¿dirías lo que él dijo? Yo voy a proseguir al blanco. Mi supremo llamamiento. ¿Quiénes o qué ustedes entienden que era ese blanco al que Pablo con tanto detalle habló? Señores, la Biblia dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida si tenemos amor uno con otro. Y luego Pablo dice, y esto me hace pensar, que él no quería otra cosa que no fuera experimentar, diga fuerte, vivir, no teorizar. Creo que nosotros estamos encontrando un placer en teorizar lo que no vivimos. Porque nos manda la señal de que sabemos y nos hace creer realmente que para Dios eso es suficiente. Es hora de que la iglesia sea práctica. Me encanta la forma en que el baterista acaba de cambiar de posición. Ya no está recostado para atrás, ahora se puso delante, como quien dice, esto está incómodo. La iglesia se ha deleitado en decirle al mundo lo que está mal. Y la iglesia no está llamada para ir a decirle al mundo lo que está mal. La iglesia está llamada para en el mundo vivir lo que Cristo vivió. El mundo sabrá que ustedes son mis discípulos, no porque ustedes hagan conferencias apostólicas y proféticas, no porque ustedes se deleiten cantando canciones ustedes mismos y haciendo a la gente subir, bajar, explotarse. Van a saber que ustedes son mis discípulos y ustedes tienen lo que nadie más puede tener. Porque el amor es un asunto de naturaleza, no de enseñanza. Hay que nacer de nuevo para haber amado. Si no has nacido de nuevo, no se puede permanecer en amor. Y esa es la causa 1A de la iglesia, que la iglesia ha sido invitada a orar por un arrepentimiento que no ha sido provocado por el Espíritu, sino por un movimiento sensorial. Ha sido una oferta
donde se te ha dicho, ven que Dios va a hacer cosas contigo, y no te han enseñado, yo necesito a Cristo. El pecador que siente que necesita a Cristo y que ha venido a Cristo, dígame si se ha apartado del camino. Pero aquí hay demasiada gente que hoy Dios le está diciendo, vuelve a preguntarte si naciste de nuevo o si lo que hiciste fue ir a una iglesia. Queremos sanar el cáncer de manera inadecuada. Queremos sanar el cáncer enseñando lo que no necesitamos enseñar. Por eso el apóstol Pablo dijo, me propuse, ya no quiero cuento en buen dominicano, no me cambie el tema, no me venda teoría, esto es lo que yo necesito. No me hable de las constelaciones, de los astros, de las luces, de la cámara, de las canciones. Háblame de Cristo. Me propuse conocerlo a Él y a Él crucificado. ¿Quién es Él? Es lo que motiva a Pablo. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿El cáncer que Dios tiene que sanar en tu familia? ¿El matrimonio que se te fue a pique? Lo que tienes que lograr. Hoy aquí hay cuenta nueva en esta iglesia. Hoy hay gente que tiene que decir, ahora es conocer a Cristo y punto. Y a este crucificado. Que no me hablen de muchas cosas. Aquí hay gente que su problema ha sido que no ha conocido el Espíritu que lo salvó. ¿Cómo es que un hombre como el trueno llamado Juan se vuelve el apóstol del amor? La transformación tiene una sola forma de ser y es mirando a Cristo. ¿Saben por qué no hay transformación casi en la iglesia? Porque le han enseñado todo menos a Cristo crucificado. ¿Por qué hay carencia de amor? Porque no es Cristo el centro de nuestro pensamiento. Y hoy la iglesia se debate entre la vida y no la muerte. Escoge, le dijo el Señor en un momento determinado a un pueblo, ¿qué vas a hacer? En Filipenses 3, Pablo le dice a la iglesia, estoy preso, esto ha sido para el bien del evangelio, muchos han sido fortalecidos por mis cárceles. Y el Espíritu esta mañana me decía, pregúntale a los que están en alguna cárcel si la han usado para provecho del Señor o simplemente la han usado para quejarse. Pablo usó su cárcel, su vergüenza, para que Cristo fuera glorificado. Y tu vergüenza, ¿para qué le estás usando? ¿Para llenarte de resentimiento y excusas para desobedecer a Dios? Y decir, no quiero hacer la voluntad de Dios porque me duele. Bienvenido al club. Si duele es porque el ego está vivo y el yo no quiere morir. Pónganse de pie. ¿Se sienten hoy bien? Alguien me dijo, pastora, por favor, está lloviendo. Sea romántica hoy. Predique hoy bonito. Románticamente, domingo, Carlos. ¿Quiénes entienden que sus cárceles, miren, amados hermanos, siempre van a haber propuestas? Rafael, nuestro gran problema va a ser quitar la mirada a donde la gran mayoría la tiene y consagrar el corazón lo más posible para conocer a Jesús. Negra, no hay miedo cuando nos aplastan sabiendo nosotros que Jesús es nuestro centro. Estamos llenos de ofensas porque no hemos conocido el amor de Jesús.
Tenemos que hacer muchos retiros de sanidad. Porque la palabra de Dios no mora abundantemente. ¿Están malos los retiros? No. Pero tú necesitas a Dios en tu casa, Joel. ¿Cómo encaras un matrimonio, Joel? Conociendo a Jesús. ¿Qué hombre vas a ser? Si el mundo ha puesto un estándar de hombre afuera que ni el mundo lo aguanta, y la mujer se muere necesitando que el hombre sea hombre, con lo que esto significa. El hombre es quien debe de llevar la cabeza. ¿Me oyen allá atrás? Tócame ahí a la cosa esa donde están todos los multimedios. Es el hombre que lleva la cabeza. Párate, ponte de pie, corazón. Es al hombre que le corresponde sanar a la mujer con su palabra. Si no, la mujer no sana. Cuando el mundo maltrata a la mujer, es la boca del hombre la que la sana. Pero el mundo te va a hacer saber a ti, te va a decir a ti que tú tienes que pagar deuda. Te va a meter la cabeza en que tu prioridad es deuda. No, tu prioridad es ser como Jesús. Y Jesús va a enseñarte a ser diligente para pagar las deudas. Nos han enfocado en cosas que no tenemos que estar enfocados. Y el cansancio es demasiado. Y nuestras casas se deterioran. ¿Por qué? Jochi. Porque el lugar del hombre esta vez es vacío. Hoy hay que reconstruir basado en quién es Jesús. No pensar en que se nos fue el tiempo, sino en aprovechar ahora nuestro tiempo. Y para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué la iglesia teme? Porque no conoce. El pueblo que conoce, Fátima, a su Dios, restaura el testimonio en el hogar. Por la gracia del Señor. Por eso Pablo en cárcel le dice a los que están libres: oigan, si yo que estoy preso, tengo paz. No te conozco, corazón. Pero Pablo preso dijo: si yo aquí presa tengo paz, y por nada estoy afanoso. Por nada. Alex, Dios lo expone a ser un hombre preso. Y él conoce a Dios de tal manera que dice: no se afanen, hombre. Eso es locura. No estoy preocupado en si me van a dar libertad o no, porque en mi libertad no es algo físico, es algo interno. Un preso viviendo en el espíritu, no hay cadena que lo ate. Esas somos nosotras. No le permitas a nadie colocarte cadenas. Circunstancias no son límites para Dios hacer cosas en tu vida. Pero si no conoces a Dios, te van a robar las fuerzas, te van a llenar de miedo y te van a enseñar a que dependes de ti. No, dependemos de Él. Dios ha sido bueno. Tú no dependes de ti. Quítate ese chip. No eres huérfano. Quítate ese chip. Tu pasado no te estructura. Quítate ese chip. Nuevas criaturas es volvernos a la palabra como nunca antes. Es abrazar el rollo. Es decirle: Dios, lo he tenido lejos de mi mente y de mi corazón. Me lo quiero comer. Es ahí donde está la sanidad del cáncer de nosotros. Es conocer a Jesús. No es conocer lo que hiciste en tu pasado. No es saber los nombres de todos los demonios generacionales. No es eso.